caso de gatillo fácil que habla a las claras de las policías o de la calidad de la policía que se está poniendo en la calle, y uno no quiere generalizar porque hay buena gente también adentro de la policía. Pero vean, 2 policías en un control, borrachos, que terminaron matando a un joven. Hoy ha comenzado el juicio. Con nosotros Laura del Valle Cortés, la mamá de Franco Amaya, de la víctima. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches, doctor Nagy. Buenas noches, un gusto. Laura, ¿hacia dónde iba su hijo ese 22 de febrero? ¿O de dónde volvía esa noche? Venía de la casa de su primo Agustín hacia mi casa, a Playas de Oro, a cambiarse para ir a bailar. ¿Venía solo en la moto? No, venía con su primo Agustín. Con el primo venía. Con el primo. Su hijo trabajaba y estudiaba, ¿no? ¿Estaba haciendo un curso? Él estaba terminando la secundaria por la noche y hacía un curso de peluquero y barbero, que ya lo había terminado, y el 23 recibió el diploma. Me imagino que con su sobrino habrá hablado 1 y 1000 veces preguntándole qué pasó esa noche, qué fue lo que ocurrió. La verdad que sí, hablé, o sea, el primer día, pero no, después no, trato de no recordarlo porque ni para mí es bueno, ni para él. Él está destrozado, tanto toda la parte de la familia de él y la mía, ¿no? Que como madre me mató en vida. Él me da fuerzas para seguir porque tengo otro hijo y bueno, y para pedir justicia por él, que se haga justicia. No es fácil ni para mí y para Agustín menos, que es el que estuvo ahí en el momento, así que tratamos de no, yo trato de no recordar, de que me esté contando cosas, ¿no? ¿En dónde fue el control exactamente? Sobre Avenida Calle Los Gigantes, antes de llegar a Alem. ¿Una zona transitada, no transitada? Sí, transitada. Una zona transitada. Sí. Doctor Nagy, ese día en el control estaban dos policías, ¿no? 2 miembros de la fuerza policial. El que mató, un agente, Maximiliano Velardo Bustos, un hombre con 6 meses de antigüedad en la fuerza, y el que tenía a cargo el control y la supervisación de todo lo que es dentro del operativo Verano, la verificación del tránsito vehicular, un oficial ayudante. El que mató llegó a juicio acusado de homicidio calificado por la calidad de autor, hombre de la fuerza policial y uso de arma operativa, el arma que le entregó el Estado para cuidar a la sociedad, no para matarla. Y el otro, el que debía controlarlo, también llega, pero en libertad, acusado del delito de omisión de deberes funcionario público. ¿Por qué? Porque luego de haberlo disparado y mientras agonizaba Franco en la vía pública, sin posibilidad de respirar y se ahogaba con su propia sangre, Petete miró para otro lado, se cruzó de brazos e impidió que el ciudadano solidario lo auxiliara y lo llevara a un hospital. Increíble eso, ¿no? Increíble, pero hay algo más. Los dos, usted lo refirió al principio de la presentación, alcoholizados. El que mató, 87 gramos de alcohol en sangre. Y el que no controló, el oficial ayudante, 81 gramos. ¿Qué quiere decir esto para que la audiencia lo pueda entender? Intoxicación alcohólica grado 1. Síntomas, euforia, excitación, incapacidad de medir las consecuencias de las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué circunstancias le disparan? Franco venía en la moto, se detiene en el control, no tenía freno, siguió un poco más. Pétrete, hoy comenzó... ¿Se ha hecho la reconstrucción en ese momento? ¿Se hizo la reconstrucción del crimen? Se han tomado varias medidas procesales en instrucción penal preparatoria, pero hoy, lo más importante, declaró el único testigo, el primo, el que venía de acompañante. En el lugar transitaban y pasaban habitualmente. Los 2 policías estaban conversando a un costado. A menos de 1,5 metros sale corriendo uno, con el arma en mano, el matador. Por eso no hay que hablar de gatillo fácil. Esto es una ejecución a sangre fría. Sin dar la voz de alto, desesperadamente, Franco y su primo, el que pudo sobrevivir, le hizo señas que no podían detener a tan corta distancia el tránsito del vehículo. Un disparo terminó matándolo, atravesando el tórax a 50 centímetros.
Se lo moría fusiló. desangrado, lo fusiló. Esto quedó determinado en el día de hoy. Pero luego ensayaron una estrategia. El que disparó fue otro. Quisieron sacar un arma. Todas las estrategias de estos malos uniformados se derrumbó. Por eso lo de Franco Amaya lo describo como el ícono del crimen policial, de la mala policía. Ahora, ¿había conos, había varios conos en el pavimento? ¿Era un control formal o estaban los dos policías, un patrullero, se cruzó uno? Siempre trató de ser muy respetuoso en la descripción de algunas circunstancias, poco menos que un mamarracho. Algunos conos desparramados, no había auto policial, unidad identificable, los policías, calcule, ebrios, al costado conversando, y cuando vieron la moto salieron corriendo. Los dos estaban desarmados, sin motivo alguno les dispararon. Estamos hablando de un hecho que no tiene ningún tipo de justificativa, no hay ningún atenuante. Por eso lo que va a pedir la querella es prisión perpetua, la máxima sanción, para comenzar a construir un poco de justicia y una señal muy clara para quienes tienen el deber de controlar y vigilar a los que incorporan a la fuerza y a los que prestan esta función. El arma reglamentaria lo dice el Código Penal y una ley provincial reglamentada por un decreto del 97, artículo 733 de la ley provincial 9728. El policía debe disparar en circunstancias excepcionales para salvar su vida, la vida de un prójimo o hacer cesar los efectos del delito. Hicieron todo lo contrario. Ahora, después de matarlo, intentaron dibujar entonces una situación. Sí. Después de haber disparado a quemarropas, de haberlo ejecutado por la espalda a 50 centímetros. Esto. Trataron de argumentarle a la justicia y engañar a los más experimentados pesquisas que trató de sacar un arma. El arma nunca apareció. Y no apareció, gracias a Dios, porque inmediatamente salieron familiares, salieron vecinos que escucharon el grito desesperado del acompañante que clamaba para que alguien lo lleve al hospital. Situación que no conmovió a ninguno de los uniformados. Si no, el escenario hubiera sido otro. Tal vez apareció de la nada, y usted me entiende, y la audiencia pública también, un arma, un proyectil. Le hubiesen plantado un arma, tal vez. Sin lugar a dudas. Fue providencial, seguimos trabajando, y hoy ha sido un día muy importante con muchos testimonios que han puesto mucho más de luz en todo esto. Señora, ¿qué edad tenía Franco? 18 años. 18 años. ¿Cómo ha sido la vida después de ese momento? Me imagino que muy complicada, ¿no? Sí. Sí. Tenía 2 hijos. Y bueno, quedarte con uno y que te falte el otro no es fácil. No sé cómo hice para llegar así. Pensé que no lo iba a soportar, pero bueno, el día al día, el trabajo, mi otro hijo, y él me da fuerza para seguir. Pero no es fácil la vida sin un hijo. ¿Y hoy qué siente al ver a los asesinos de su hijo ahí en el estrado judicial? Bronca, impotencia, odio, dolor, una mezcla de cosas. Una mezcla de todo. Porque si no entiendo por qué lo hizo. Y el otro policía, como no fue un poquito más humano, y lo ayudó por lo menos para llevarlo. Y no dejaban que nadie lo ayude. Eso me duele porque si es que mi hijo estuvo tirado ahí y que nadie lo quiso ayudar. Señora, gracias por haber venido. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias.